Neta, ¿cómo la gente me puede querer así nomás por mis canciones? Because they know. Because they know. Tú proyectas una luz y ellos perciben que tú eres una buena persona. Hija, Eh. tenemos que ir a la entrevista con el maquillista. ¿Se va a hacer tarde? Oye, amorcito, ¿y si te pido un favorcito? ¿Y si vas y lo contratas tú? Es que a mí me encantó, a mí sí me gustó. Encárgate tú, ¿sí? Yo voy. No te preocupes. Nos vemos, cuñada. Wait, Shay. Damn, Shay. Eso es de una cadena de televisión. A ver. Dude. Eso es de Don Francisco. No. Don Francisco me está invitando a su show. Dude, I'm going to Miami. Yeah. They put this in the refrigerator for everybody to know. I'm going to Miami. Mira, vieja, esta es la foto que vamos a utilizar para la portada del disco de la dinastía Rivera. ¿Eh? ¿Cómo la ves? Está muy bonita. Vamos a callar la prensa, todos los rumores estúpidos que andan diciendo con esta foto. Les vamos a demostrar que somos una familia unida. Pues una idea muy bella, pero yo no creo que con eso se vayan a calmar porque ya la agarraron contra nosotros. Déjales que hablen lo que quieran contra Jenny, contra Lupe, con quien sea. Sí. Insisto, nosotros con nuestro trabajo les vamos a demostrar que somos unos fregones. Pues sí, pero yo nada más están hablando de ellos, ¿eh? También están hablando y embarrándonos a todos los demás. ¿Por qué lo dices o qué? Pedro, están diciendo que si somos narcotraficantes o ladrones, que está muy raro que nos haya ido tan rápido tan bien. Nadie se imagina todo lo que hemos tenido que batallar para sacar a nuestros muchachos adelante. Hijos de la fregada, de veras. ¿Cómo es la envidia? No puedo creer. Pero así sea que tenga que ir a la televisión o con el presidente de la República, yo les voy a demostrar quiénes somos. Nosotros hemos trabajado para esto, hemos sido siempre honrados. Y se los vamos a demostrar, Rosa. Te lo juro que se los vamos a demostrar. Mi hermana se puso muy feliz con la invitación del programa de Don Francisco. Me avisó hace rato. Iba a aprovechar estando en Miami para tocar la puerta en todas las estaciones de radio. ¿Te imaginas, Pedro? Oye, si así ya la conocen en California y en un montón de lugares, pues ahora con esto la van a conocer en todas partes. Y ese programa de Don Francisco tiene un montón de rating con la comunidad latina. Es la plataforma perfecta. Y además puede aclarar lo de la supuesta rivalidad entre Shay y Lupe. Y bueno, y todas esas mentiras que andan diciendo de nosotros. Es que yo no lo puedo creer. Cuántos chismes, ¿no? Si supiera la gente cuánto quiere Jenny a su hermano. Y bueno, lo admira profundamente, pero no le envidia nada. Todo lo contrario. Jenny no se deja aconsejar ni por mí, ni por él, ni por nadie. ¿Y a quién le va a pedir consejos? Ella sabe exactamente lo que quiere, ¿eh? Además, yo creo que Johnny Ángel le trajo a mi hija mucha suerte, Pedro. Además, yo creo que ese disco nuevo, Déjate Amar, está buenísimo. Eso es una maravilla. Eso va a ser un éxito. Seguro que sí. Sí, hasta ya tiene fans. Imagínate que hoy llegaron a saludarla y a darle regalitos a su propia casa. Ay, a mí eso me preocupa porque si ella se hace más famosa, después a los fans no se les puede controlar. Ay, Rosa, ¿qué acabas de decir? Jenny es una mujer fuerte, independiente. Ella puede controlar lo que sea. Nació para esto, hombre. ¿Cómo está mi chon? ¿Cómo está el ángel de mamá? Ay, eres tan hermoso, mi vida. Te voy a comer a besos, a besos, a besos. Vamos a empezar por los piecitos. A ver. Ay, está hermoso. Oye, ¿qué tal el maquillista? Está contratado. Se llama Jaime Terríquez. Por cierto, me llevé una sorpresa cuando me enteré que su hermano es un picudo de la moda, ¿eh? ¿Cómo? No me digas que tiene que ver con Adán Terríquez, el diseñador de las estrellas. Esa misma cara puse yo cuando me enteré. Oye, pues hay que pedirle que me diseñe algo, ¿no? Tranquila, mija. Ese señor va a cobrar caro, pero tú vas a llegar a eso ya más. Pero no ahorita, todavía no. Pues velo como una inversión, babe. Yo tengo que empezar a cuidar mi imagen. Así como cuido mi estilo musical y escojo las canciones que me hacen sentir. O sea, yo quiero proyectar la mujer que soy y que el público se sienta identificado con mis curvas y con mis pompas.
Jenny, somos tus fans número 1. Jenny, ¿Los tienes? venimos a saludarte. Anda, ahí los tienes, tu público. Identificado, pero no con tus pompas, esas son mías. Cállate. Mi vida hermosa, te voy a dejar un ratito. Yo te quiero a ti también. Vamos, ándale. Ya han venido como 2 veces. Oh my God. Yo los voy a saludar. No me amor, no, espérate. ¿Qué? No me está gustando nada, bebé. Pero son mis fans, como cuando voy a gira, neta. O sea, ¿qué tiene de malo? Le doy unos autógrafos y ya. No, pero fíjate, están hasta borrachos, mi amor. Oh, come on. What? Mom, what's going on? Tengo mucho sueño, mis hermanitos también. ¿Quiénes son tus fans? Yeah, baby, I'm sorry. Yo voy a salir a tranquilizarlos, ¿ok? Que respeten. No vas a salir. Salir es darles a entender que está bien lo que hicieron. Tienen que respetar tu casa, tu privacidad. Jenny, Ya. hay que ponerle una solución a esto, mi amor. No podemos vivir así. Los niños tienen que ir a la escuela y por más que sean tus fans, bebé, tienen que aprender a respetarte. Ok, yo voy a ir a calmarlos, ¿ok? Pero sí les debo unos autógrafos. Aparte, ellos pagan por mis discos y me apoyan, Juan. ¿Ok? Please. Esa era mi chiquis. Buenas noches. Sí, soy yo, Pedro Rivera. ¿Qué puedo servirle? Bueno, ya iba de salida a la oficina ahorita. Mire nada más. Claro que sí. Sí, en eso quedamos, ¿cómo no? Ándale, pues. Hasta luego. Vieja, ponte bonita, vamos a salir, ¿eh? ¿Pero qué? ¿De la prensa o qué? ¿Qué es? Vieja, es una sorpresa para Janie. Ponte bonita y vámonos, ándale. Ya estaría de Dios. Lupillo, mijo. Oye, quiero que me hagas un favor. Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos. Gracias. Mija, ya casi está todo listo para empezar. Ok. ¿Qué tienes, mi amor? Quita esa cara, Jenny. Está yendo muy bien con la gira. Fuimos a 2 estaciones de radio. Vas a estar con Don Francisco hoy. Yo sé, pero ¿no escuchaste cómo me presentaron los locutores? Como la hermana Lupillo. Mi amor, es la primera vez que vienes. A lo mejor acá lo conocen más a él. Sí, pero mira, yo estoy bien orgullosa de mi hermano. Pero tú sabes muy bien lo tanto que le he echado a mi carrera. Quiero que me presenten como a Jenny Rivera, así a secas. Cálmate. Todo va a estar bien, mi amor. Buenas tardes, Don Francisco. Jenny Rivera. Un honor tenerte en el programa. Ay, gracias por invitarnos. Soy mi esposo Juan López. Mucho gusto también. ¿Cómo te sientes? Pues emocionada y nerviosa. Tranquila, todo saldrá bien. En unos minutos vamos a comenzar.